la intersectorialidad, que creo que es una forma distinta de llamar al diálogo, a la cooperación, a la confianza, al entendimiento. Y creo que cuando hablamos de esto y lo planteas desde el trazo básico de esta charla en relación con la democracia, y creo que cuando hablamos de estos asuntos, debemos dejar de salir de nuestro encierro local, que con mucha frecuencia estamos obsesionados con lo que pasa en estos momentos en nuestro entorno inmediato, sin darnos cuenta de que lo que está pasando en México es parte de un fenómeno que nos trasciende, que es parte de un fenómeno que es auténticamente mundial y que creo que de esa manera debemos entenderlo. No estamos nosotros en México padeciendo del exotismo nacional, en donde la personalidad de un sujeto con ambiciones caudillescas está transformando el país, sino que tiene lo que pasa en México mucho de contemporáneo. Tiene muchas resonancias con lo que vemos en muchas partes del mundo y creo que de esa manera debemos nosotros entenderlo. Seguramente ustedes recuerdan a este politólogo norteamericano que habló en su tiempo del choque de las civilizaciones, este hombre Samuel Huntington, que le echó un cubetazo de hielo al optimismo liberal, diciendo no es cierto de que se está acabando la historia, de que ya triunfó el liberalismo democrático, que todos vamos de la mano hacia los mercados abiertos y los sistemas democráticos. Lo que viene ahora es un choque cultural, es un choque de civilizaciones, dijo con algún dramatismo Samuel Huntington. Ahora, antes había escrito un libro también muy importante en donde hablaba de una tendencia mundial hacia la democracia y la entendía como una oleada democrática. Estaba hablando de los últimos años del siglo XX y registraba asuntos que no parecían inconexos a su juicio, que era el que países que habían tenido regímenes autoritarios, totalitarios, cambiaban en rumbo democrático. Veía, por ejemplo, lo que estaba pasando primero en Portugal, en España, en Sudamérica después y, por supuesto, después del 89, lo que pasó en Europa del Este, y decía, esto es una oleada democrática, llevaba el conteo, esta es la tercera gran ola democrática en el mundo. Bueno, si tenía razón Huntington, yo creo que lo que debemos de, reconocer hoy es que estamos viviendo la tercera resaca autocrática. En buena parte del mundo lo que se ve es que las democracias retroceden, que hay muchas democracias que están cayendo en las trampas o en la seducción del gobierno, de los hombres fuertes, de los liderazgos únicos que imponen su condición, controlan los parlamentos, limitan la libertad de expresión, las asociaciones independientes que se ven siempre con mucha sospecha. Y yo creo que eso hay que registrarlo. México está dentro de esa resaca autocratizante. No soy apocalíptico en ese sentido de que la democracia mexicana esté condenada a su muerte, como de pronto se escucha en algunas visiones que piensan que este impulso autocrático va a profundizarse en el futuro y que vamos a tener otros 70 años de partido único. No lo veo en esos términos fatales, pero sí creo que hay que darse cuenta de que la crisis democrática en México, en el mundo, es distinta, es real,
y es profunda. Y aquí creo que debemos darnos cuenta de que las democracias, los sistemas pluralistas, se alimentan de sus propias crisis. Es el sistema democrático un sistema curioso porque lo que mantiene en pie a la democracia es que todo el tiempo produce crisis y las resuelve. Está generando problemas, está exhibiendo la corrupción, está mostrando la falta de resultados, está fomentando que haya contrapesos de tal manera que una crisis es lo que una y otra vez mantiene con salud a las democracias. Y aquí la tentación es que pensemos que esta es una crisis más, es una crisis ordinaria, y creo que no es una crisis ordinaria la que estamos viviendo en el mundo, y si quieren después hablamos en particular de México, pero sintiendo que nos come el localismo, quisiera concentrar mi charla inicial en lo que veo más allá de nuestro barrio. Yo creo que es una crisis distinta, porque no estamos viendo simplemente una crisis de los gobiernos. No es que en este momento, en Francia, haya problemas específicamente del gobierno de Emmanuel Macron, que se empeña obcecadamente en llevar adelante una reforma que genera una gran indignación popular y que pudiera simplemente provocar la caída de ese gobierno, sino que lo que hay como alternativa no es simplemente el reemplazo de un gobierno, sino la sacudida de un régimen institucional. ¿Qué es lo que dice Emmanuel Macron hace unos cuantos días? Cuidado, porque la extrema derecha está preparándose para tomar por primera vez en la historia contemporánea de Francia la presidencia de este país. Cuando vemos la llegada de líderes populistas en buena parte de en distintos lugares de Europa, de Sudamérica, no estamos simplemente con el acceso de un grupo distinto al poder, sino con un proyecto que es un proyecto que desde su raíz implica el desmantelamiento de los equilibrios institucionales, de los contrapesos, de los límites al poder, porque se defiende una idea democrática que es esencialmente antiliberal. Y creo que vale la pena en ese sentido tratar de entender el fenómeno del populismo. Quizá uno de los grandes pensadores políticos contemporáneos, el teórico francés Pierre Rosanvallon, dice que estamos en el siglo del populismo. Y yo creo que hay que tomárselo en serio. Es decir, este no es un episodio breve, este no es un accidente, sino, dice él, este es el desafío democrático que va a definir la historia del siglo XXI. Este es el nuevo eje de la confrontación de las democracias liberales, no en el sentido que lo decía aquel filósofo, pensador, conservador Huntington, de que ahí vienen, primero dijo, ahí vienen un poco los musulmanes, y luego dijo, ahí vienen los invasores mexicanos, que era la manera de pensar el conflicto a su entender. Sino que dice este pensador Rosanvallon, el desafío tiene que ver con el atractivo del populismo. Y no se entiende este atractivo si no se comprende el fundamento que tiene. La manera en que el populismo es capaz de insertarse en
la emoción colectiva auténtica, el sentido del desplazamiento de ciertos grupos que tradicionalmente ocupaban sitios fundamentales de la cultura, de la política y de la economía. No se entiende el populismo sin darnos cuenta de que las democracias realmente existentes han generado una serie de frustraciones de las que se alimenta muy hábilmente y muy fundamentadamente el populismo. El populismo es, en ese sentido, una denuncia certera a los males de la democracia. Dice cosas que son ciertas, el populismo. Denuncia que las democracias no están resolviendo los problemas. Denuncia que en la representación política la gente no se ve reflejada. Denuncia que hay una política que humilla, una política que hostiga a grupos que tienden a ser mayoritarios. Digo que es una denuncia certera y agregaría, no es un diagnóstico certero y no es tampoco una receta confiable. Pero lo que debe tomarse en serio no es ni lo que propone, ni el entendimiento del problema, pero sí la denuncia que está haciendo. Si no se entiende por qué esa denuncia pega, funciona, seduce, no hay una manera de comprender lo que tenemos enfrente, a mi juicio. Ahora, ¿qué es? El populismo es una nueva manera de entender la política. Es una manera que es una manera radicalmente distinta de pensar la política, la historia, la economía, la ley, que es muy atractiva en estos tiempos, que tiene mucho vínculo con lo que sucede en términos de las tecnologías que tenemos disponibles, por ejemplo. Es una política para nuestros días. ¿Y en qué consiste básicamente? En ser capaz de dividir el mundo en dos. El populismo tiene esa capacidad de entender que el mundo no es complejo, que el mundo es elemental porque se define por dos polos en batalla irreductible. Por un lado está el pueblo y por el otro lado están los enemigos del pueblo. Esa es la gran, yo diría, hazaña del populista. Porque el populista es capaz de decir esa cosa existe. Y por eso resulta tan antipática la noción de sociedad civil de la que se habla en esta sala todo el tiempo. Porque cuando se habla de sociedad civil, ¿de qué se habla? De complejidad, de diversidad, de pluralismo, de una estructura arenosa en donde hay distintos grupos, una misma persona puede estar en diferentes organizaciones, puede ir de un lado a otro y puede haber también entendimiento, cooperación, aprendizaje. Para el populismo esa es una mentira. Lo que define la historia y la política es la enemistad. Y esa enemistad no tiene por qué ocultarse, no tiene por qué limarse el conflicto, porque esa es la regla de la historia. Y podemos ubicar una diferencia entre el populismo de derecha y de izquierda, pero la dinámica es la misma. Para Donald Trump el enemigo es la invasión mexicana, estos mexicanos que son ladrones, violadores, los peores, que amenazan el empleo, la cultura, la ley.
Lo mismo para el populismo de la extrema derecha europea, que ven estas invasiones de una religión distinta, de un color de piel diferente y que amenaza la civilización. Es decir, el otro viene de fuera. Para el populismo de izquierda, el enemigo está arriba. El enemigo es la oligarquía, el enemigo es el grupo que concentra poder, recursos, prestigio, etc. Pero la dinámica es la misma. La dinámica es que la tarea de la política no consiste en buscar el entendimiento entre esos polos, sino la victoria de uno sobre otro. Y yo creo que hay tres elementos que son los que están en peligro en estos momentos y que son fundamentales para la existencia de una sociedad, de una convivencia democrática. También lo pongo en perspectiva general porque creo que la tiene. La primera víctima creo que es la verdad. En estos momentos, desde muchas perspectivas, lo que encontramos es que hay hechos alternativos, otros datos, en donde la noción de que podemos nosotros discutir sobre la bondad de una iniciativa, de una propuesta, o los vicios que puede tener, los costos, los beneficios, no encuentra una plataforma de hechos comunes en donde podamos decir, este es el piso común de realidad, esto es lo que tenemos, acordamos que es cierto para todos, y a partir de lo que acordamos de que es cierto, entremos a la discusión de qué hacemos con esto, qué iniciativas existen, qué ventajas, qué desventajas, pero a partir de un espacio de nociones compartidas. Eso es lo que parece en nuestro tiempo, que parece haber perdido piso en la medida en que el valor de la comunicación tiene que ver con la autenticidad emocional. Puede haber este fenómeno que estamos nosotros midiendo precisamente, pero no importa lo que sucede, sino cómo me hace a mí sentir. Este predominio del vocabulario emocional es crucial para entender la política moderna, pero igualmente es un territorio que es difícilmente negociable, me parece. La segunda víctima es el diálogo. Es la posibilidad de que un grupo esté dispuesto a escuchar al otro, de que pueda tenerse un intercambio de visiones que sea mutuamente benéfico. En el mundo del populismo, el diálogo es una especie de traición, es una especie de cobardía. No tiene uno por qué cruzar el puente para hablar con el otro, porque el otro es el enemigo. Porque el otro no pertenece en el fondo a la misma comunidad. Es el extraño que me invade, es el opulento que me oprime. Por lo tanto, no tenemos nada que hablar con ellos, y de hecho, el que se preserve la incomunicación es certificado de mi pureza. Les recomiendo a todos un libro que acaba de publicarse en Sudamérica, que es un libro extraordinario en este entorno,
que es el libro que contiene el diálogo entre los que podríamos decir son los extremos de la política uruguaya de los últimos 30 años. Es el diálogo entre el expresidente Julio María Sanguinetti y José Mujica. Es un diálogo, es un libro precioso, conmovedor y al mismo tiempo un libro que implica una gran tristeza, porque nos damos cuenta que ese milagro de la conversación puede suceder apenas en un país tan exótico como Uruguay, en donde dos expresidentes que hicieron su carrera durante décadas, confrontándose, luchando electoralmente el uno contra el otro, ganando una batalla uno, luego perdiéndola, se sientan durante 6 sesiones a hablar del país que comparten, para hablar de los recuerdos, que son recuerdos comunes, que son preocupaciones que comparten, y cada uno reconoce que para el país es indispensable el que tiene enfrente. No podríamos imaginar una cosa así entre Barack Obama y Donald Trump, entre Bolsonaro y Lula, entre Felipe Calderón y Andrés Manuel López Obrador. Y en ese sentido, creo que lo que está también amenazado en estos momentos es la posibilidad de conversar. La tercera flanco en peligro me parece que es otro piso común, que es el institucional. Para el discurso populista, las instituciones no son comunes. Las instituciones no son de todo el país. Las instituciones son de unos en contra de otros. La frase famosa de Andrés Manuel López Obrador después del 2006 es muy precisa, porque lo que dice él es: váyanse al diablo con sus instituciones. Y yo la palabra que subrayo no es la del diablo, la palabra que subrayo, sus, porque no son nuestras. Porque no nos representan a nosotros, porque no nos escuchan a nosotros, porque no nos vemos reflejados en ellas. Y yo creo que eso lo vemos por todos lados en el discurso populista en el mundo, en donde hay un intento de apropiación, de sometimiento, de hostigamiento a esas instituciones que puedan llegar a ser plataformas del equilibrio, de la legalidad, del Estado de Derecho, etcétera. Entonces, creo que cuando se habla aquí y lo que harán ustedes en su asamblea, que es hablar de este diálogo intersectorial, creo que estamos hablando del propósito de defender desde estas trincheras estos 3 principios indispensables para la democracia, que no tiene que ver con los votos, que no tiene que ver con lo que pasa en el Congreso, sino que tiene que ver con esta idea que hay que seguir defendiendo de que la democracia es, en última instancia, una manera de convivir, que es una manera de estar juntos, de resolver las diferencias, de reconocer que hay conflicto y de procesarlo civilizadamente. O sea, si hay algo que me parece que cambió el rostro del país en los últimos 25 años, es lo que sucede en este espacio. Hace 30 años no había organizaciones de la sociedad civil que estuvieran haciendo el reporte de qué pasa en materia de educación, de seguridad, de medio ambiente, de derechos de las mujeres. No existía eso. Y hoy existen, y existen con una perspectiva que me parece que también es
no solamente más importante en tanto que se han multiplicado estas organizaciones, se han profesionalizado, sino que son organizaciones que tienen otro foco, no son esencialmente peticionarias. Es decir, no es la organización que va a hacer una marcha para decirle cúmpleme esto de inmediato o te bloqueo la calle, sino que son organizaciones independientes que están llevando la medición de qué es lo que pasa que nos están ayudando a que haya rendición de cuentas, a transparentar las cosas en el sector público, en los sindicatos. En ese sentido, de los grandes avances políticos, de madurez cívica de México, están en el ámbito de la sociedad civil. Yo creo que el gran reto hacia adelante es seguirse expandiendo y demostrar la pluralidad del país. Yo creo que el gran peligro en el futuro es que hay electoralmente una necesidad de antagonizar que es estratégicamente indispensable. Tiene que haber electoralmente un polo. Ese es el anzuelo que yo creo que no debe morder las organizaciones de la sociedad civil, porque ese no es el pleito de la sociedad civil, me parece.